vamos a hablar de la noticia que dio ayer los Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden ha firmado el Estatuto de Migración, también temporal, para regularizar la situación de miles de venezolanos, no tantos como los que se van a ver beneficiados, se verían beneficiados en nuestro país. Estamos hablando de unos 300.000 venezolanos. Decisión importantísima, luego de que además el propio presidente Joe Biden había llamado la atención de manera positiva hacia la medida que había tomado el gobierno de Iván Duque, el gobierno de Colombia. Ronald Rodríguez es director del Observatorio para Venezuela de la Universidad del Rosario. Doctor Rodríguez, gracias por atendernos en Redman Noticias. Buenos días, gracias por la invitación. Hace unos días Colombia, ahora Estados Unidos. ¿Qué mensaje se le está enviando al mundo para regularizar la situación de miles de migrantes venezolanos? Bueno, realmente la tragedia venezolana es la tragedia de movilidad humana más grande del mundo a esta altura. Son más de 5,4 millones de ciudadanos que se han visto obligados a tener que salir de su país, sin contar, por ejemplo, a los más de 500.000 colombianos retornados que tenemos en este momento. Es uno de los fenómenos de movilidad humana que no se prevé pueda modificarse en el corto plazo. Las causas estructurales que llevan a los venezolanos a salir de su país siguen vigentes. La crisis económica, la emergencia humanitaria siguen vigentes, a pesar de que ya, por ejemplo, no se da el mismo desabastecimiento que se daba en años anteriores. La realidad es que la situación en Venezuela no tiende a mejorar y las medidas de los Estados Unidos pues se ponen en concordancia con una de las acciones que ha venido tomando el Estado colombiano para que la movilidad humana proveniente de Venezuela pues se pueda insertar, se pueda integrar a las sociedades a las que está llegando. Obviamente pues el caso norteamericano y el caso colombiano son casos que difieren, sobre todo por las dinámicas de migración. La sociedad norteamericana es una sociedad muchísimo más acostumbrada y con instrumentos para el manejo de la migración, mientras que Colombia ha descubierto este fenómeno con el caso venezolano y hasta ahora estamos implementando las primeras medidas para abordarlo en el mediano y en el largo plazo. Es un reto para los dos estados, pero creo que esta noticia es importante sobre todo porque ya ese mito de que el dictador pronto va a caer y que todos los venezolanos van a regresar, pues queda atrás y los países nos empezamos a preparar para manejar este fenómeno en el largo plazo. Ronald, buenos días, qué gusto saludarlo, hace rato que no lo teníamos por acá, por este espacio. Bueno, nos habla usted de cuál es el mensaje que Joe Biden envía al mundo para el tratamiento de esta problemática de la migración, y me preocupa la frase con la que usted cierra lo que nos está diciendo, y es que entonces ya tuvimos todos que entender que es que el dictador no va a caer pronto, entonces tenemos que buscar cómo solucionamos esta migración masiva. Pero más allá de ese mensaje al manejo del fenómeno migratorio, ¿cuál es el mensaje que con esta decisión Biden, mensaje político, le está enviando a Nicolás Maduro? Bueno, la realidad es que Venezuela es incluso mucho más que una crisis en materia política. Venezuela ha caído económicamente, ha caído socialmente, y el mensaje de los Estados Unidos es un mensaje en el cual ya se entiende que la situación venezolana no es una situación que se pueda resolver en el corto plazo, sino que se requieren medidas sobre todo de carácter humanitario con la población. Esto es muy importante porque los venezolanos, digamos, recibieron toda la presión de la administración Trump, incluso en diferentes momentos Donald Trump apuntaba que todas las alternativas estaban puestas sobre la mesa y se tomaban medidas en dirección a sancionar a líderes de la revolución bolivariana, pero lamentablemente muchas de estas medidas también se ampliaron y terminaron afectando a los venezolanos. Y este es un elemento importante porque muchas de las medidas, cuando son de carácter direccionado hacia los líderes, tienen un efecto, pero cuando se amplían, como las medidas que se han tomado en materias petroleras, pueden llegar a afectar a toda la población venezolana. En este momento, uno de los debates que hay entre los defensores de derechos humanos y aquellos que han hecho la presión o han ejercido la presión para la salida de la dictadura es que lamentablemente en tiempos de pandemia las medidas también han afectado a la población. Creo que acá viene un proceso en el cual muy seguramente la administración de los Estados Unidos va a enfocar más sus medidas en contra de los líderes de la revolución bolivariana y empieza a generar una política paralela en la cual se atienda la situación humanitaria de los venezolanos. Ojalá esto se logre materializar. Obviamente hasta ahora solamente estamos
estamos viendo como los primeros pasos en esta dirección. Cuando uno mira esta condición que se le da a los venezolanos, pues no es una condición tampoco fácil. Recordemos que el costo total es de aproximadamente $545. A un venezolano le tomarían algo así como 35 años de trabajo a las actuales cifras de salario mínimo venezolano para poder acceder a estos permisos. Y obviamente ahí está el verdadero reto, cómo tomar medidas que permitan a la migración venezolana poderse insertar en los países que la está recibiendo sin que ello signifique darle oxígeno a la dictadura. Pues eso es Ronald Rodríguez, a quien le agradecemos estar acá en Red Más Noticias. Gracias por explicarnos y ampliar este panorama de esta importante decisión que se toma ahora en los Estados Unidos y que vayan bien de todos los venezolanos. Un feliz día. Gracias por la invitación.